Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy lo tenemos de nuevo al ingeniero Roberto Bizán, el economista Roberto Bizán, que es investigador, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y una figura consular, diría yo, en el conocimiento del campo del campo de mañana también, el campo de hoy sí, pero a través de la fuerza que él está poniendo en el impulso a la bioeconomía, puedo decir que es un visionario de este tema. Ustedes han tenido ocasión de comprobarlo, porque ciertamente no es la primera vez que viene a este programa. Y precisamente por eso, como muchos de los temas que hemos tratado en otras ocasiones necesitan continuidad, hoy vamos a empezar no de cero el diálogo, sino a partir de algunos puntos que en circunstancias anteriores, en ocasiones anteriores hemos tratado. Hay un punto que señala Roberto como representativo de los cambios que se han producido en el campo argentino y por consiguiente en la economía argentina. Hoy en día el productor no necesita ser el dueño del campo. La producción del campo es consecuencia de una cantidad de elementos concurrentes que a su vez determinan movimientos en todo nuestro orden productivo, comercial. Es decir, que podemos decir que estamos ante una revolución agraria, una reforma agraria sin las características siniestras que suele tener esa expresión en el pasado. De modo que nada más que con esta mención, vamos a empezar nuestro diálogo con Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, buenas tardes. Un gusto escucharte, Fernando, de vuelta. Me parece que estás pecando de generosidad con los adjetivos, pero dejemos de lado eso, que después lo arreglamos en otro confesionario. La generosidad nunca tiene exceso ni abuso. Interesante el tema que planteas. Yo te corro con la primer pregunta, o la dos palabras que dijiste, productor agropecuario. Porque, para hacer una síntesis de dónde partimos, ¿no? Nosotros, en general, uno tiene en la cabeza la idea de productor agropecuario, alguien que vive anclado a la tierra, dueño de la tierra, generalmente conocedor de lo que pasa en el clima, visteador de las malezas y experto vía prueba y error de el devenir de su chacra. Y eso fue un dato que caló hondo en la historia de la humanidad, ¿no? Porque pegó el productor agropecuario junto a la idea de alimentos y junto a la idea de vicisitudes climáticas. Esa es la idea que en general subyace. Ahora, cuando uno va a caminar al campo hoy,
Digo, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y en la mayoría de los países que tienen una agricultura comercialmente sustantiva en términos económicos, en general se encuentra con un mundo que no empata, no es empático con ese tipo de cosas. Vamos al caso de Argentina. Mnemotécnicamente, 3/2 tercios. ¿Te suena? Un tercio, perdón, primer tercio, 2/3 de la superficie cultivada en Argentina, de los 13 cultivos anuales, se hace sobre tierra de terceros. Es más, los últimos datos están cerca del 70%. O sea, está por un lado el que toma la decisión de producir, que es la empresa agropecuaria, y por el otro lado está el dueño de tierras que, bajo distintos modelos de contractualidad, cede temporalmente las tierras para su uso. Ese es el primer tercio de los 2/3. ¿Se entiende el argumento? Clarísimamente. Los dueños de la tierra vienen de la época de enfiteusis, la época de la colonización, las subdivisiones, las vueltas a subdividir, la gente que se escapó del corralito de los 90 y no quiso volver al sistema bancario y puso sus ahorros en tierra, el médico de pueblo que le sobran 2 pesos con 10 y entonces compra un pedacito de campo, etcétera, etcétera. O sea, hay un variopinto de terratenientes que tampoco son símbolos y similares a la vieja oligarquía de la década del 20 del siglo pasado. Eso es otro mundo el actual. Otro mundo. Hay que meter conciencia de eso justamente, porque todavía quedan así residuos de opinión y de ideologías que ven el campo como era o que se imaginan un siglo atrás. De todos modos, están totalmente de espaldas a la realidad actual. Bueno, en ese tercio yo invitaría, y después lo retomamos, Fernando, si no te molesta, a repensar o tener en la cabeza qué quiere decir la palabra concentración, qué quiere decir poder, etcétera, etcétera. Pero primer tercio, entonces 2/3, valga la redundancia, por eso el juego cacofónico, de la agricultura se hace sobre tierra de tercero. ¿Y lo hace quién? Alguien que es un decisor agropecuario que toma riesgo. A veces con un poco de tierra propia, a veces con mucha tierra propia, pero en el promedio, en general, con el porcentaje que le di antes. Segunda cosa, ¿quién trabaja en esto? Ahí aparece la otra gran novedad. 2/3 aproximadamente de la estructura de el trabajo que se hace en el campo es realizado por empresas externas al campo, los famosos contratistas agropecuarios, gente que tiene máquina, saberes, historia, relaciones contractuales, conoce quién está necesitando servicio y lo que hace es sale de, para poner un ejemplo, del centro de la provincia de Santa Fe hacia el norte, va recorriendo y a lo largo del recorrido hasta llegar a La Lajita en Salta, va sembrando, pulverizando, cosechando, cuidando o vendiendo servicios de siembra, pulverización, fertilización, etcétera, etcétera. O sea, una especie de especialistas en servicios agropecuarios, que no solo es para agricultura de soja y maíz, es para cuidado de viñas, es para arrelamiento de bosques, etcétera, etcétera, de bosques artificiales, ¿no? O sea, ahí está una gran novedad que tiene la Argentina, que son los que trabajan la tierra y no tienen tierra, pero tienen máquinas. Bueno, Fernando, de esos hay 32 a 35 mil empresas. Ninguna tiene más de 10, 12 máquinas. O sea, en la jerga son pymes. Arrancan con un modelo en un momento del tiempo, se desplazan 400, 500, 600 kilómetros y
anecdóticamente, son lo que vemos habitualmente en los caminos del interior, donde va una especie de fila con una máquina o un carretón llevando la máquina, una casilla con el tractor donde viven los empleados, que generalmente son dos o tres, y atrás viene una camioneta que tiene el mejor celular, generalmente el carrito de combustible y el empresario trashumante. Esos tipos son 32, 33 mil, emplean entre 3 y 6 personas cada uno. Y si uno le pregunta a estos tipos, ¿vos sos empleado? Me dice, no, yo soy cuentapropista. ¿Pero trabajás para? Sí. ¿Y tu jornada laboral de cuánto es? Depende. ¿Cómo depende? Depende. Si hay trabajo, trabajamos 7 por 24. Y si llueve, dormimos y después comemos torta frita y después rogamos que no siga lloviendo y después reparamos la máquina y arrancamos cuando se puede. Esa figura tiene un efecto multiplicador fenomenal. Me voy por las ramas, pero prometo volver. No, no te vas nada por las ramas. Me hace acordar esto que algo tiene de común con el pasado, porque en el viejísimo campo era lo que pasaba con domadores y receros. Exactamente. Lo que pasa es que ahora están tecnificados, tienen un celular 4.0 de última generación, porque van mapeando dónde están las empresas que requieren sus servicios, que ya conocen, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que son transhumantes tecnológicos? Porque trabajan con una intensidad muy fuerte, amortizan la máquina cada 4 años, con lo cual permiten un recambio tecnológico cuasi constante y además en los primeros 20 días te dicen si la máquina o la tecnología que están empleando funciona o no funciona. Pero te mantienen siempre en la frontera. Y ellos están obligados, para ser contratados, a tener la última tecnología. Y no tienen tierra, no tienen capital propio muy abundante. Entonces utilizan en los bancos sistemas no convencionales de endeudamiento, como el leasing, que se ha puesto de moda. By the way, perdón, pequeño comentario. El grueso de la máquina agrícola lo compran los contratistas, no lo compran los dueños de tierra. Eso es el presente y el futuro. Entonces, ahí, para cerrar este segundo tema, aparece un bloque que no sabemos si llamarlos productores agropecuarios o no, porque tierra no tienen, pero si ellos no están, no se hace el trabajo. ¿Se entendió? Segundo bloque, entonces, la subcontratación masiva de las actividades laborales. Quiere decir que este señor vive en un lugar y trabaja en otro, y eso genera toda una nueva dinámica territorial. Tercer punto, para no hacerlo demasiado largo, ¿cómo se arma la estructura de costos? ¿O de dónde saca el decisor agropecuario su modelo de insumos? Y ahí viene de vuelta del último tercio que me falta, los 2 tercios. ¿Me siguen en la cacofonía? Que es lo siguiente. En la estructura de costos, sacando el alquiler, 2 tercios de los costos vienen del sector industrial. El viejo productor agropecuario reproducía su semilla, tenía sus toros seleccionados a ojo de buen cubero, no usaba demasiados fertilizantes, y eso es una expresión de optimismo. Usaba muy poco o casi nada. Un que otro herbicida y compraba maquinaria agrícola para tenerla durante 30 años. O sea,
su efecto multiplicador era muy bajo sobre el resto de la economía, porque compraba poco. Ahora, semilla, insecticida, herbicida, servicios de controles, servicios de cosecha y los insumos, el silo bolsa, etcétera, etcétera, viene del sector industrial. O sea, el que le vende al decisor agropecuario en 2/3 partes de su costo es un industrial. Rasquemos Lo un cual, poquito. lo cual tampoco quiero irme por las ramas, pero está indicando que la industria argentina tiene un horizonte de alguna manera novedoso, que es el campo. No desafiantemente novedoso, porque cuando vas a buscar, y muy bien puesta la pregunta, Fernando, cuando vas a buscar quiénes son los oferentes, te encontrás con que hay industria nacional, formuladores nacionales de insumos que vienen del exterior y directamente oferentes de empresas extranjeras. ¿Por qué el punto es relevante? Porque la estructura de costos empezó a estar fuertemente asociada al tipo de cambio. Ajá. O sea, es un sector, para terminar esta tercera parte, donde el sector proveedor de insumos le predetermina aproximadamente con insumos importados o semi importados la estructura de costo del decisor agropecuario. Fíjate, Fernando, que estoy diciendo decisor agropecuario y no productor. Esos 2/3, para hacerlo en resumen, es el núcleo de lo que se conoce como productor agropecuario o red, e introduzco un nuevo concepto, de la economía agropecuaria moderna. Y si uno va un poquito más allá, empieza a encontrar mucho más aledaños que le dan todavía más densidad a esa red. Por ejemplo, todo el sistema de transporte de camiones, que es un elemento esencial. Todo el sistema de almacenamiento en silos bolsa, que es otra parte importante. Y el nunca bien ponderado modelo de financiamiento. Fíjate que ya los bancos estatales prácticamente cubren mucho menos de la mitad de la necesidad de financiamiento y empiezan a aparecer las empresas proveedoras de insumos y algunas otras entes con capacidad de ahorro como los financiadores del campo. O sea, un campo que es tremendamente más multifacético. Si me siguieron hasta acá, ¿se entiende la idea, Fernando? ¿Se entiende? Claro que se entiende. Entonces, cuando vos tocas una pequeña parte de esa red, lo que tenés que esperar es que, igual que la telaraña, se toca un puntito de conexión y rápidamente repercute sobre el resto. Es más, vos preguntás, ¿quién es del campo hoy? ¿El que vive en el campo? Justamente es el que menos cerca está de la definición de productor agropecuario. ¿Por qué? Porque no están en el campo, pero viven del campo. Pequeña anécdota. Eso explica la conformación de los piquetes del corte de ruta de la 125. ¿Quiénes estaban del otro lado del corte de ruta? Estaban los dueños de la tierra porque no podían cobrar el alquiler. Las empresas agropecuarias porque tenían compromisos tomados y no podían, no les cerraba el número. Los proveedores de insumos agropecuarios porque no tenían a quién venderle y los que habían vendido a quién cobrarle. El dueño de la estación de servicios porque se había quedado sin un 40% Sin clientes. de clientes.
el señor que vende camionetas, porque al fin del día, y si la cosecha pintaba bien, él vendía 2 camionetas más de las 2 que vendía habitualmente. Entonces, ahí tenés la expresión genuina que muchas veces no fue bien interpretada de la frase todos somos el campo, que es lo que te decía la gente del interior que vive no necesariamente en el campo, pero ineludiblemente atrapado adentro de la red del campo. Entonces, esa para mí es la nueva conformación que tenés en Argentina, que tiene algunas virtudes muy notables. Por ejemplo, en épocas pasadas, para ser productor necesitabas un mínimo de hectáreas, un mínimo de maquinaria y un mínimo de gente. La escala, aún para ser pequeño, era muy alta. Hoy podés entrar al negocio de campo con $100. Como financista, como aportante, tenés un poquito más, entras como dueño de hectáreas y no necesitas máquina. ¿Querés hacer el negocio como empresa de producción agropecuaria? No necesitas tener campo para nada, alquilás. Acá en Argentina hubo empresas de 200.000 hectáreas sin una hectárea propia y una productividad altísima. O sea, la barrera a la entrada de la concentración que había sido pensada en función de tenencia de la tierra se reconfiguró notablemente. Y aparecen otras restricciones. El que tiene la tecnología manda. El que tiene el conocimiento relacional de dónde está la información crítica del señor que tiene el campo para alquilar, tiene una ventaja. El que sabe de calidad de suelos está bien posicionado. El que maneja los contratos internacionales de futuro, también. O sea, casi una fábrica, pero a cielo abierto. De alguna manera se reproduce un fenómeno que desde hace mucho se observa en la industria, que los directores, los ejecutivos, son los que van prevaleciendo sobre las decisiones de los accionistas, porque el valor trabajo se destaca por encima de la propiedad. El valor trabajo y el valor conocimiento tecnológico en un sentido amplio. Sí. Entonces, en ese sentido, el límite entre el campo y la industria empezó a volverse tremendamente lábil. ¿Y qué quiere decir región? Empezó a volverse muy difuso. ¿Por qué? Porque tenés soja en el norte, mayor productor, uno de los mayores productores, o dos de los mayores, tres de los mayores productores de soja están en Salta. En niveles de hectáreas que superan los 4 ceros. Y el imaginario colectivo piensa que están en la zona central, y en la zona central la subdivisión de tierra viene marchando rápido. Es más, el problema es el tamaño más bajo de tierra que no le da escala. ¿Se entendió este mundo? Déjame dar vuelta a la moneda. Alguien de afuera diría, esto es región pampeana, sojera, maicera, etcétera, etcétera. No, esto también es el periurbano de Berazategui en hortalizas. 5 hectáreas, alquilan la tierra, compran insumos, dependen fuerte de los insumos y una que otra actividad la subcontratan y el resto la llevan a cargo familias tradicionales,
generalmente de primera o segunda generación de inmigrantes de países vecinos o no tan vecinos. Y el modelo es el mismo, pero en chiquito. Fíjate lo notable que es el sistema de cómo se ha ido reconfigurando. Y no solo vale para agricultura, vale para forestal, vale para otras actividades ganaderas o para actividades ganaderas e incluso para algunas actividades como la porcinicultura, donde se entrega el pollito, perdón, el lechoncito, se cría en otro lado con un señor que hace maíz y te lo devuelve ya para faenar, y entonces el otro señor arma su negocio del maíz, no para vender grano de maíz, sino para alimentar cerdo o pollos que te dan el pollito bebé y a los 40 días le devolves el pollo para ser faenado. O sea, esos modelos de red son mucho más complicados, más abiertos, pero abren muchísimas más oportunidades de ingresar al negocio. Y son mucho menos, perdón, el riesgo, cuando hay un ajuste, se reparte entre muchos más jugadores. ¿Se entendió el concepto de nuevo agro? Es muy importante ese punto, desde la perspectiva política y social. Déjame ponerlo agresivamente. Desde los últimos 25 años, por tirar un número a la Bartola, hubo varias crisis que afectaron al sector agropecuario. De mediados de los 90 para acá. Caída de precios internacionales, etcétera, etcétera. Si hubiese existido una Junta Nacional de Grano, una Junta Nacional de Carne, eso es déficit que cae sobre el resto de los argentinos. Como no existieron, lo que hubo es algo que en el capitalismo es normalmente sano. Ajustes, quiebras, surgen nuevos actores, se van otros, y a veces el sistema institucional no es del todo claro como para establecer penas y castigos, de acuerdo, pero no pasa por una carga colectiva los errores o los malos negocios del sector privado. Claro, es la destrucción constructiva que decía el economista Schumpeter. Exactamente, es la destrucción creativa o la creación destructiva, como te guste. Y si te fijas, eso empalma con otra cosa, Fernando, que me parece, introduzco el tema, pero casi por la ventana, pero es un tema fundamental. Uno recorre los apellidos del mundo agroindustrial, las estrellas, digamos, los más destacados. Voy a tirar algunos nombres. Adeco Agro, Cresut, MSU y varios más. Grupo Lartirigoyen, Grupo Río Juramento. ¿Vos conocías alguno de esos 20 años atrás? Debo reconocer que no. El Tejar, que fue el Grupo Los Grobos. Prodeman, productores de maní. Son el Grupo Lucci. Son nuevos. Es algunos vienen del pasado, de manera directa o de indirecta. Otros vienen del sector industrial. Otros vienen de desprendimiento de los que hacían o vendían insumos agropecuarios. Otros sabían criar pollos y se integraron hacia el mundo del maíz para tener su alimentación propia y después hacia atrás para faenar el pollo. Pero hay un revival en términos de
los agentes schumpeterianos a la cómo pudiste hacerlo en la Argentina, o sea, a los ponchazos. Hay un punto en lo que estás diciendo sumamente interesante, y es que los reveses que se pueden dar en este terreno, como pasa en todo el orden económico y todos los órdenes de la vida, no quedan referidos a la comunidad entera, al Estado, que se convierten en problemas de Estado, sino que quedan esa de creación destructiva o destrucción creativa, queda para los que protagonizan ese caso especial. Se ve una salud especial, una salud particular en el sistema económico. Bueno, Quiero decir, por ejemplo, son imputaciones que se hacen a muchos sectores industriales, que cuando comienza a irles mal, y por razones de estructura, por razones de política superior, porque ya no tienen entrada ni en el mercado internacional, ni en el mercado interno, o se han atrasado tecnológicamente o lo que fuere, se convierten en problemas que se supone que el Estado tiene que resolver con el presupuesto nacional, por añadidura. Aquí se ve, en esta descripción que has venido haciendo, algo más ágil en que las responsabilidades quedan en los protagonistas, no pasan al orden público. voy a hacer una mención de corte personal que tiene casi un cariz de homenaje a Víctor Trucco, que fue uno de los pioneros de la siembra directa y transita el otoño de la vida. Víctor me dijo alguna vez, la gran diferencia, y me lo dijo hace 20 años, la gran diferencia entre los sectores protegidos y nosotros es que no le debemos nada a nadie Mm. y que tenemos que pelear codo a codo, mano a mano, día a día. Y eso nos saca músculo. Entonces, en esa lógica, hay otro detalle que pasó desapercibido. Yo hace un ratito dije, la estructura de costos del sector armado de esta manera tiene una parte de insumos importados muy fuerte. Con lo cual, la relación peso-dólar para estas empresas o para este sector agropecuario es totalmente distinta a la que teníamos en mente hace 50 años atrás. Cuando mirábamos la década del 60, la estructura de costo estaba en pesos y la estructura de ingreso estaba en dólares. Ahí estamos. Cuando se producía una devaluación, los ingresos por efecto de la devaluación crecían en pesos y los efectos de costo quedaban estables. O sea, el productor tenía una apreciación de sus ingresos derivada de la devaluación. ¿Está claro? Y venía el Estado con el argumento de eso te pertenece, no te pertenece, y había todo el problema de la retención, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Desde Krieger-Bacena para acá, para tirar un nombre de los 67, 68. Hoy, 2/3 de la estructura de costo está dolarizada en soja, en maíz, en trigo, en girasol. Y la empresa puede también estar endeudada en dólares, porque tiene un tamaño, particularmente las grandes, que sobrepasan la capacidad prestable del sistema bancario local. Entonces, una devaluación les pega en los ingresos y le pega en el costo. Y no es estrictamente cierto de que una devaluación les mejora la rentabilidad. En muchos casos se las empeora, porque están endeudadas y tienen que soportar un pasivo en pesos mucho más alto. Desde luego, sí. Y quedan descalzadas. Entonces, cuando uno ve los problemas recientes
devaluaciones para explicar problemas, tenemos casos, es una habitualidad en Argentina. Pero cuando uno ve unas devaluaciones fuertes o no devaluaciones esperadas, ese tipo de empresas agropecuarias sufre tanto como una empresa industrial pura y dura, o más. Entonces, ponete en el lugar de un productor sojero grande que exporta. Este señor tiene su estructura de costos en un 70-75% en dólares. Su estructura de ingresos dolarizada. Y si le y está endeudado eventualmente en dólares. Si le devalúan, le crece la deuda, le crecen los ingresos y le crecen los costos más rápido. Entonces, él lo que necesita es que le saquen las retenciones. Porque vende a un tipo de cambio con 33, 26 ahora de retención y compra los insumos a dólar full. Y ahí queda descalzado. Entonces este tío se sienta con un poco de bronca y te dice, yo compito con un productor americano que compra el insumo mucho más barato en términos de cantidad de kilos de soja de lo que lo compro yo. Y vos me venís a decir que exporte. Y me venís a decir que no liquide las exportaciones. Lo que se ve también con esto que estás explicando es que las retenciones no son negativas solo por el hecho de ser un impuesto tan discutible, sino que tiene este otro efecto en el orden financiero. Exactamente, y tiene un costado más oscuro todavía. Vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿no? Vos, por ejemplo, mirá a los muchachos que hacen vinos, que son unos genios, ¿no? Pero tipos tratan de hacer diferenciación de producto. Y hay que esperar 3, 4 años y después hacen variedades año a año y completan una paleta de productos, como te dicen ellos, en los vinos boutique, etcétera, etcétera, donde todo el esfuerzo de innovación está en diferenciar el sueño de la botella de $100. Y si te acompaña durante 5, 6 o 10 años la macroeconomía, sos Gardel, porque sabes hacer el vino. Cuando vos vas a soja y tenés presión, porque los ingresos van a una velocidad y los costos van a otra, todo el esfuerzo innovativo es para bajar costos, no para diferenciar. Bueno, estás haciendo maíz diferenciado por contenido, soja diferencial por proteína. Vos haces soja commodity porque el mecanismo es planchar hacia abajo los costos lo máximo posible y toda la estructura de innovación está pensada en cómo sacar más tonelada por hectárea. Punto. No sacar distinto por hectárea. ¿Se entiende el argumento? Desde luego. O sea, el camino a la comoditización está pavimentado de retenciones. Es decir, el tema retenciones, que tiene tantos efectos siniestros, es quizá lo que explica la diferencia de situación en el agro-bioindustria argentina respecto a nuestros vecinos. Bueno, esa es la clave del negocio. Lo que ocurre es que cuando vos tenés retenciones, la pregunta es, ¿cuál es la justificación esbozada para la retención? Bueno, yo tengo un sector que tiene una renta natural que la capturo socialmente para dársela a los sectores menos favorecidos, etcétera, etcétera. En el discurso. Después, ¿quién lo apropia? Sabe Dios al final de tanta vuelta.
Pero Lo que sí sabemos es que posiblemente los presuntos destinatarios no serán los reales destinatarios. bueno, supongamos que la mitad sea real destinatario y la otra mitad sea para proteger otras industrias menos eficientes. Ajá. La industria menos eficiente te paga un salario más bajo porque no puede competir. O sea que el salario promedio viene dado por la productividad promedio de la economía. Me estoy yendo por la rama técnica, pero espero ser lo más didáctico posible. Si vos mantenés sectores que no son competitivos internacionalmente, a la corta o a la larga, eso repercute sobre salarios bajos. Ajá. Cuando tenés salarios bajos, la prioridad del salario es comer. Entonces le cargan del otro lado impuestos hacia el sector exportador de bienes de consumo de la canasta alimenticia, porque si no, no te queda para vestirte, comprar celulares, viajar, tener un auto, etcétera, etcétera. Pero el problema está en la otra punta, porque un celular en Argentina, en términos de horas hombre, te cuesta 30 veces más que en Estados Unidos. Entonces, como eso te cuesta 30 veces más, un celular o un auto 20 veces más, en términos de horas hombre, y el salario está dado, si querés comprar esos bienes industriales, tenés que tener alimentos baratos. Y si querés tener alimentos baratos, le pones trabas a la exportación. Y si le pones trabas a la exportación, los muchachos del agro te dicen, flaco, está todo bien, pero yo una vez puedo hacer el negocio, 2 veces puedo arriesgar, 3 veces puedo arriesgar, pero yo no voy a crecer. Entonces, matás la fuente original de crecimiento en pro de mantener sectores que no son competitivos. Más allá de que hay que darle a todo sector un cierto periodo de aprendizaje, eso estamos todos de acuerdo. Pero ad infinitum protecciones es brutalmente ineficiente desde el punto de vista social, porque te genera un mercado interno cada vez más chico y una cantidad de bienes industriales cada vez menos alcanzables. El sueño del iPhone 14, no sé por cuánto debe venir, por el 16 más o menos, está fuera de panorama de un salario medio en Argentina. Así es. Un auto mediano, perdón, un auto chico, son $20.000. ¿Cuántos salarios son vis a vis un obrero norteamericano? Ahí es donde... Eso explica también el endeudamiento de gran parte de nuestra población, que trata de conseguir esos bienes y toma créditos que son exagerados para sus ingresos. Fernando, el hecho de tener comunicaciones internacionales y acceso a Internet te fija la pauta de consumo para todo el mundo a nivel global. Una vez que fijaste ahí esa pauta de consumo, la carrera es desde distintos sectores sociales cómo acceden, pero quieren eso. Y déjame decirte que tienen razón, por lo menos en lo experiencial. Entonces, una vez que tenés esa pauta de consumo, lo que tenés es, quieren llegar a ese nivel y tienen esta realidad. Como la política intermedia mal, la realpolitik interviene mal, el resultado es tensiones constantes. Cuando la realpolitik logra articular bien, hay coherencia y cooperación para ampliar la torta y a futuro tener mejores perspectivas. Y ahí entra este otro tema que es capital para la Argentina, la productividad. En el caso actual argentino es la baja productividad. Es la baja productividad del promedio
de la economía argentina y fundamentalmente las brutales diferencias de productividad entre sectores, donde algunos sectores que tienen muy mala productividad internacional siguen teniendo mecanismos de protección explícitos, regímenes de promoción abiertos y explícitos con y sin costo fiscal. Y sectores, fíjate que los sectores que tienen mayor dinamismo son los que tienen mayor restricción impositiva al comercio internacional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los sectores que tienen posibilidades de acceso internacional ven menguada su capacidad de captura de renta y con eso su efecto multiplicador sobre el interior de la economía, y los otros sectores gozan de algún grado de zona de confort. Sí, es un panorama que se acerca mucho también a esa otra idea de las dos sociedades dentro de una, porque también estas explicaciones tan acertadas que estás haciendo demuestran que hay un sector productivo, en efecto, que sigue el ritmo de la economía moderna, por decirlo así. Y hay otro que no está en esa situación más desafortunada por ser vago o haragán, sino que no se inserta debidamente en un cuadro económico colectivo. Yo sé, hay un par de trabajos interesantes sobre las distintas Argentinas. Particularmente dos o tres de ellos arman un poquito más de tipología. Sector ABC1, una parte buena del agro, servicios de conocimiento, perdón, oferta de servicios basado en conocimiento, software, ahí tenemos Mercado Libre, la CONAE, la CONEA, los derivados de eso, parte de la industria farmacéutica, de escala y nivel ABC1 internacional. Después tenés otro conjunto de sectores potencialmente competitivo, pero con muchas trabas que tienen que ver con los sistemas impositivos, la falta de infraestructura, que son altamente reconvertibles, que en todo caso están no demasiado alejados de la frontera técnica internacional y pueden pegar el salto. Hay sectores que son irrecuperables. Y hay sectores... Tanto como eso, irrecuperables. Y sí, porque cuando vos mirás algunas máquinas de algunas industrias, tienen 60 años. Y eso no tiene retorno. Y cuando vas a la parte más dolorosa de la Argentina, la de las producciones para sobrevivir, a esas no se le puede achacar nada. Esas hay que reconvertirlas de facto y darle la oportunidad, porque hay mucha gente valiosa abajo que sabe de temas. Entonces, la convivencia entre esos 3 o 4 sectores, depende cómo uno quiera catalogarlos. Esto es una idea casi impresionista, maleducadamente impresionista de mi parte, por lo doloroso que es la situación, ¿no? Digo, pensar que un segmento de arriba que debe estar en el 20-25% del aparato productivo pueda derramar y en menos de una década permear sobre el resto. Y yo, viendo la Argentina real, veo que eso instantáneamente no ocurre. Y del otro lado, tampoco es permisible generar asistencialismo para todo el mundo y mecánicas de salvataje, aprendizaje para todo el mundo, porque los recursos no dan.
Y en la mitad, mira qué interesante o qué complejo que es el mundo. Vivimos un cambio tecnológico internacional que en general es favorable a la Argentina, porque tenemos base biológica, porque tenemos una serie de condiciones de recursos naturales para hacer cosas que el mundo quiere, porque hay alguna minería dando vuelta, porque descubrimos vaca muerta. O sea, no está todo perdido. Y avanzás un poquito más y siguen saliendo capacidades de creación de empresas. O sea, la Argentina genera empresas. El problema es que las mata antes de que cumplan el año, si es que no queremos voltarnos sobre el mundo capitalista. Y seguís teniendo capacidades tecnológicas en áreas como la biología aplicada, como la física, como las matemáticas aplicadas, le hace computación, algoritmos y demás. Y del otro lado tenés un aparato industrial en general envejecido, un pedazo del aparato productivo primario con severas falencias de productividad, también hay que expresarlo, y un segmento de servicios de muy baja productividad. Entonces, a mí me parece que hay tres caminos, pero esta es una opinión muy preliminar, yo la tomaría con Como algo preliminar, ¿no? Como algo preliminar. un Si pensaba tomar con pinzas, no me parece. Fernando, un preensayo, ensayo de un ensayo. Ajá. Creo que hay un conjunto de pensadores que creen que podemos volver al pasado y volver al mecanismo de integración basado o centrado en el mercado interno. Armar tocadiscos Winco en un 90% adentro del país. Yo creo que eso tiene varias puertas cerradas para volver. El mundo cambió notablemente, se ha vuelto interdependiente, la tecnología avanzó de manera tal que no podés constreñir a un mercado interno y básicamente el mercado interno es cada vez más chiquito, así de sencillo. Lo segundo es pensar de que extrayendo recursos naturales no renovables, le hace minería, vaca muerta o el que te cuadre pensarlo, para exportar, conseguir dólares y en función de esos dólares alimentar las armadurías industriales, etcétera, etcétera, te diría depende de cuánto de recursos no renovables tenga para traer dólares, pero eso no tiene un efecto derrame sobre empleo muy evidente, más bien tiene un efecto derrame poco evidente. Tiene una conformación política interesante, porque la provincia que extrae se queda con una regalía y al político de turno le interesa. Y al Banco Central le interesa porque ahí hay dólares y seguramente hay retenciones y con eso se pueden mantener los conurbanos relativamente tranquilos. Si en ese caso son honestos en el reparto, te da pobreza digna, pero pobreza. Y está otra parte de la economía. Poco desarrollo. Poco crecimiento, desarrollo humano. Eso. Y tenés otra avenida que está dado por los servicios que son especializados en conocimientos, una buena parte del agro y bioindustria, seguramente la biología aplicada a el concepto de una salud, vacunas, servicios especializados, medicamentos de última generación, donde Argentina es buena, más algunos atisbos de energías, etcétera, etcétera, donde la capacidad de reproducción aguas abajo es muy importante, está poco desarrollada, permitiría un anclaje distinto del interior y la federalización real de esta sociedad, que dicho sea de paso,
es bastante unitaria, por no decir casi totalmente unitaria. Son 3 modelos o 3 visiones en pugna y un país expectante. Roberto, yo creo que nuestra conversación ha sido sumamente interesante, naturalmente, porque el protagonista ha sido vos con estas ideas que has planteado, y se ven 3 caminos a ser transitados, con destino diferente, esa es la cosa. Cierro con un toque de optimismo. Cuando uno lo plantea así, aparece la disolución y la tensión. Básicamente en grandes líneas y en grandes líderes, si es que tal cosa existe en Argentina. Cuando uno va a temas concretos, a solucionar problemas, las líneas medias y la sociedad encuentran los acuerdos básicos de supervivencia. Yo apostaría ahí. Muchas gracias, Roberto. Abrazo grande. Hoy hemos conversado con Roberto Bisang y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 2272583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.